Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de nuestro podcast Sin Libreto by Woodland Stories. Aquí contamos historias inspiradoras de hispanos que han venido aquí a Houston y a sus alrededores a cumplir algunas misiones, a crecer, a luchar por unas oportunidades. Y aquí hoy nos está acompañando un hombre extraordinario que es cónsul de nuestro país querido de España. Bienvenido, le decimos a nuestro cónsul Miguel Sanz. Es Jesús Miguel Sanz Escrivá. Esos son los nombres largos españoles. Sí, efectivamente. Hay una tradición que tenemos generalmente dos nombres en España y luego además en cuanto a los apellidos, pues tenemos el apellido del padre, el apellido de la madre y entonces pues a veces es un tanto largo. Pero bueno, aquí respondo por el nombre Jesús Sanz y lo hacemos así más corto. Sí, yo creo que es importante poder decirle a la gente que es de carrera diplomática, sé que es abogado, pero también estudió ingeniería agrónoma. ¿Dónde cupo? ¿Cómo llegamos allí? Bueno, pues déjame decirte, Patricia, que es un placer estar con vosotros y que me hace muchísima ilusión y como tú has dicho, aquí hay gente, bueno, pues de diversos perfiles y en mi caso concreto, si preguntas por los antecedentes, pues sí, llevo más de 3 décadas siendo un diplomático de carrera español, pero antes, efectivamente, me hice ingeniero en la Universidad Politécnica de Sí. Madrid. Me dediqué justo al acabar la carrera a la enseñanza brevemente, enseñé matemáticas, álgebra y econometría en Wow. la universidad. Pero bueno, luego por azares de la vida o por elección, pues ingresé en la carrera diplomática, me licencié también en Derecho y ahí empezó pues el viaje nuestro diplomático alrededor del mundo y a distintos continentes y países y es una experiencia que me trae aquí a esta preciosa Sí, ciudad muy de caliente. Houston y esta zona tan extraordinaria como es Texas. Bueno, pero entonces vamos a retroceder un poquito el tiempo. Vamos a decir, ¿quién era este cónsul de niño? ¿De dónde? Que la familia, papá, mamá, hermanos, ¿dónde crecimos? Este niño creció en Madrid. Ujú. Mis padres, mis queridísimos padres eran más bien del norte de España, en la provincia de Aragón. Tengo mis apellidos que son aragoneses, navarros. Y pues ahí crecí en Madrid, donde fui a un colegio, nos educamos en una cultura, en un idioma francés. Ujú. Y después de eso, pues hice unos estudios en Madrid. Rápidamente ya, pues saltamos a recorrer el mundo representando a mi país, que es lo que yo ¿Cuántos entiendo. hermanos Pues son? somos 4 hermanos. Ajá, Yo tú soy el eres pequeño de el los 4, pequeño. aunque mi ¿Y el hermano travieso o mayor no? puede un poco. Mi hermano mayor tiene solo 6 años más que yo, o sea que somos todos bastante seguidos. Wow, qué bien. ¿Y viven los padres o no? Mis padres desgraciadamente ya nos dejaron, Ok. pero desde luego uno lleva siempre su recuerdo y sus experiencias dentro, porque la verdad es que me siento muy cercano a ellos. Bueno, ¿y qué recuerdas del papá, de la mamá, de los hermanos en esa época de niñez? Pues recuerdo una época cálida, una época vibrante también, porque éramos 4 hermanos prácticamente de la misma edad. Y los recuerdos en general pues son francamente buenos. Yo creo que tenemos unos recuerdos de una niñez con color, de una niñez divertida, de una niñez en parte también traviesa. Sí, venga, a ver, por ejemplo, contemos eso. ¿Cómo se jugaba en esa época? ¿Cómo era el ambiente de niños allá en Madrid? Pues el ambiente en Madrid, cuando yo era niño, era un ambiente, pues, una ciudad bastante tranquila, agradable, sigue siendo una gran ciudad y una ciudad que aprovecho además para invitar a todos a Es una conocer delicia España, a estar conocer allá. Madrid, porque Sí, es la una ciudad, comida, la verdad, todo, todo, bonita, la la comida, el arquitectura, ambiente, todo. la gente. Y bueno, pues tengo, sí, recuerdos del colegio, donde, bueno, pues cada uno hacía más o menos travesuras de la época, pero en fin, yo creo que poco más o menos la infancia transcurrió, Y ¿sabes? luego el bachillerato y Lo hice todo en Madrid, lo hice todo. todo en Madrid, Ajá. efectivamente.
Y los muy madrileño. amigos, esos primeros contactos del amor y esas cosas, ¿cómo Los primeros salieron? contactos del amor también ocurrieron en Madrid, Sí. efectivamente, efectivamente. ¿Buenos recuerdos o no? ¿Cómo les fue Buenos en esa recuerdos, época? sí, 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 son buenos recuerdos. No ¿Sí? tengo malos recuerdos de la adolescencia en general, al contrario, siempre que pienso en mi juventud, en la niñez o en la familia, no tengo más que buenos recuerdos y sobre todo pues un enorme agradecimiento a mis padres. Y la comida, perdón, la comida y los amigos son muy normales allá en España. Yo creo que un poco pues como en todo el mundo, pero sabes que en España pues somos también mediterráneos, una gente que tenemos nos gustan mucho los lazos familiares y Sí, luego bueno pues tenemos buen clima, buenos productos, nos gusta sí, salir, buena música sí, y bueno, es un país francamente agradable y sí. una vez más invito a todo el mundo que no lo ha conocido a Sí, visitarnos. así va a ser. Tenemos que ir a repetir. Para cerrar este tema que tiene que ver con la familia, recuerdos de papá, como qué recuerdos de papá y qué recuerdos de mamá. Pues recuerdos de mi padre. Pues recuerdo que él, cuando éramos ya muy pequeños, nos llevaba, pues cuando hacía viajes, por ejemplo, por Europa, pues a veces nos llevaba. Entonces tengo recuerdos de haber estado con él en Irlanda, de haber estado con él Oh, en Francia, oh, cuando era todavía un niño. Y entonces, bueno, pues son momentos que luego uno valora sí. ¿Y profundamente. con la mamá? Y con la mamá, pues Que lo eh, regañaban mucho, ¿no? Mm, No, mi madre no era muy tampoco de regañar, ¿no? son siempre recuerdos al contrario, recuerdos siempre de protección, de Mm. cariño, de una persona pues como verdaderamente dulce y acogedora y protectora. Oh, eso es lindo. Y bueno, y luego viene la universidad, que es otro salto. ¿Cómo transcurre ese tiempo allí en la universidad? El tiempo en la universidad pues transcurre también de una forma, yo que sé, muy rápido, porque va todo muy rápido, pero tengo recuerdos también buenos y además son recuerdos eh, de estar en España, pero ya con mucho viaje. Ya Oh, había mucho intercambio con oh, Europa y empezamos a viajar, teníamos pues amigos fuera, rápidamente empecé, no sé, pues a conocer más partes del mundo. Yo creo que había también algo que había heredado de mis padres, sobre todo de mi padre, una cierta curiosidad por el mundo, por otros países, por otras culturas, por otras maneras de vivir. Y bueno, pues tengo también enormes recuerdos de viajes en aquella época con amigos, con amigas, ir descubriendo lo que es un poco la pone vida y cara de nuevas picardía experiencias. recordando esos viajes por allá, que a ver, que contemos alguna picardía que hicimos. Bueno, picardías, pues no lo sé, yo creo que cuando se tiene 20 años pues no hay mucha picardía, ¿no? Lo que sencillamente, bueno, pues es una persona eh, muy atenta al mundo exterior y muy receptiva y la verdad es que no lo sé, ya habré hecho la vuelta atrás tantos años, pero y tantas partes del mundo que he visitado, pero la verdad es que tengo siempre como buenos recuerdos de tener la suerte de encontrar en los 5 continentes a personas fabulosas, Ay, eso es una a todos los maravilla. niveles. Sí, y otra de las cosas que se viven en esa época también es los deportes. ¿Qué tal fuiste para el tema deportivo, musical? En las universidades hay opciones de hacer muchas cosas. Bueno, a mí lo que me gustó siempre mucho, pues por ejemplo me gustaba nadar, me Ujú. gustaba la gimnasia, yo recuerdo las clases de gimnasia en el colegio, pues me eran siempre como muy agradables. Sí. Luego tuve la ocasión pronto de iniciarme un poco en las artes marciales orientales. Oh, Sí, sí, tuve la ocasión interesante. de estudiar tai chi, de practicar el qigong, de Mm, iniciarme en yoga, es decir, que toda esa parte eh, casi gimnástica, es decir, de ocuparse del cuerpo siempre me llama bastante la atención. Luego también, bueno, pues me gusta mucho la naturaleza y me gusta caminar y volviendo otra vez a la familia, pues mi familia también es originaria en parte de la provincia de Teruel, que es ujú, una provincia extraordinaria, bella, de Aragón, en el mm, noreste al de noreste. España, Sí. y es una zona también muy montañosa. Entonces, bueno, pues tengo esos recuerdos, además muchos vinculados a mi familia, por supuesto a mis padres y a otras personas de nuestro entorno, de largos veranos en pueblos, pues a lo mejor un poco remotos de España, Sí. pero de los que tengo un gran recuerdo, pues
del contacto con la gente de allí, un contacto con la naturaleza, pues con cascadas, Oh, qué con bonito. montañas y son Yo recuerdos. creo que eso es algo de lo que los hispanos extrañamos aquí en esta área de Texas, todo tan plano. Nos faltan nuestras montañas, las cascadas, un poco, y el tema de comida, porque pues España también es de regiones, como lo son en nuestros países Sí, señor. latinos, que en cada región tú encuentras un tipo de comida distinta. En cambio aquí uno, a donde tú vayas, se repite mucho el patrón. Sí, porque tienes razón. Mira, en España, fíjate que es un país, claro, comparado con otras grandes extensiones, ¿no? Estados Unidos, otros países del mundo, claro, que son continentes, pues un país de dimensiones mucho más reducidas, pero pese a todo es un país muy variado. Sí, Y las cocinas y las culturas culinarias son muy distintas de una parte a otra del país, pese a lo pequeño que es. Dicho lo cual, te he de decir que desde que estoy en Texas y en esta parte de Estados Unidos, hay muchas cosas que me recuerdan a mi país. Y entonces llevo aquí poco tiempo, como tú has dicho, acabo de hacer un año, pero en este año que llevo, la verdad es que estoy muy favorablemente sorprendido por los vínculos y los flashes que me vienen de mi propio país en mis recuerdos cuando descubro este enorme espacio. Porque sí. efectivamente, ahora aquí estamos en Houston, que es, como ves, una ciudad verde, estupenda, Sí. grande, pero mi jurisdicción no es solo Texas. Sí, no, Texas tienes es un cinco o estado seis estados. importantísimo, pero toca también otros 7 estados. Siete. Entonces eso es un enorme espacio, casi como la mitad del continente europeo, casi una enorme parte del continente europeo. Pero pues he estado recientemente pues, en Luisiana, he estado en Nuevo México, en otras partes de Texas, que ya en sí es como un país Un país. bastante Es grande. que Texas ya de por sí es un Claro, país. y entonces en algunos de estos sitios sí que me vienen vinculaciones, vínculos y recuerdos y similitudes geográficas y humanas con mi propio país. Entonces, también eh, me está pareciendo tremendamente atractivo conforme voy descubriendo esta parte de Estados Unidos, voy descubriendo lazos históricos y Vale. humanos con España que lo hacen todo verdaderamente todavía más atractivo. Entonces, yo hay partes de Nuevo México o de Texas que me recuerdan claramente a partes de España, por el Ajá. clima, por incluso la vegetación y Sí. luego por trazos culturales que han ido quedando. Es decir, cuando uno va a Nuevo México, cuando está en las antiguas misiones, eh, cuando ve la construcción y la impronta de las ciudades Bueno, pero es y que de también los tenemos que recordar que pueblos. históricamente España Claro, fue uno de los países que vino aquí en época de conquista. sí, señor. Entonces, claro, uno piensa, claro, en Texas, en la energía, en la modernidad, en el espacio, y es verdad que esto es así, que estamos en una zona privilegiada del mundo con una enorme expansión y dinamismo económico. Y a la vez está también la parte, si quieres, más tradicional, con vínculos muy estrechos con España y en general con lo hispano. Luego, por ejemplo, es una enorme zona geográfica donde junto con el inglés se habla muchísimo español. Esta es un área que ha crecido un 35% español, más de 60 millones de habitantes hablan español Totalmente. aquí y seguimos creciendo además, Sí, ¿no? sí. Entonces uno va a San Antonio, uno va a Santa Fe, entonces Bello uno va Santa Fe. viendo, bellísimo, y uno va viendo pues la construcción de las plazas de la ciudad, las acequias, toda esa transmisión que hubo de conocimiento, ¿sabes? Desde España, desde Europa hacia el Nuevo Mundo, y cómo todo eso ha ido quedando incluso en palabras, ¿no? Claro que El sí. uso de la palabra acequia, Sí. en fin, una serie de cosas que demuestran una serie de contactos y un acercamiento que me está resultando especialmente interesante y que me parece muy relevante de destacar, sobre todo en estos momentos, como bien sabes que estamos todos a punto de celebrar el 250 aniversario de la Revolución Norteamericana y entonces me agrada especialmente estar en este momento porque es cierto que hay una tradición histórica de contacto y humana muy importante con este país y creo que la tenemos que celebrar. Y esto es Así lo es. que vamos a dedicar parte de nuestro esfuerzo
en los próximos años y desde luego será un placer que estéis con nosotros y que podáis un poco participar y disfrutar todos juntos de nuestra herencia común. Bueno, y efectivamente, así como estás comentando de mucha herencia española y arquitectónicamente, uno lo ve en los tejados de muchas viviendas que son como colonias porque es bello todo lo que tiene que ver con esa tradición española ahora con los 250 años de la independencia de Estados Unidos. ¿Qué se está trabajando con el Consulado de España? Bueno, em, vamos a ver. Efectivamente, el 250 aniversario no solo está trabajando el Consul en España, por supuesto, es un proyecto de Estado, lógicamente, encabezado por aquí en Estados Unidos por la Embajada de España. Y entonces yo creo que es un momento de celebrar un acercamiento. Desde luego, desde el principio hubo un apoyo importante de España a la propia independencia de los Estados Unidos en aquella época. Eh, pero esto también es fruto de una serie de relaciones humanas y de contactos que ya existían. Y vuelvo a esa idea tan sugerente de nuestra presencia eh, en esta amplia zona durante tanto tiempo y cómo ha ido dejando restos y pozos, como tú bien has dicho, no solo en el vocabulario, sino también en el idioma y sino también en la arquitectura. Volviendo a la arquitectura, es verdad que cuando vas por Texas, por los estados en general del sur, pues toda la construcción de las casas con sus patios. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir también en una casa con un patio que muchas cosas recuerda también a las casas españolas, Sí. eh, cómo se utiliza la luz, cómo se utiliza también el agua. Quiere decir, hay unos vínculos a muchos niveles muy sutiles que creo que es bueno que lo recordemos todos. Una de las cosas que quiero compartir con vosotros es que también este año vamos a dedicar especial importancia al Andalus, es decir, aquella época de nuestra historia Qué cuando bello. había una impronta musulmana Sí. en España, desde los siglos 8 hasta el siglo XV aproximadamente. Entonces, esta época, que era también una época de frontera Ujú. en España, con las fronteras arriba y abajo entre los mundos cristianos y los mundos musulmanes, bueno, pues de ese contacto eh, salieron cosas que han quedado aquí. Es decir, eh, ¿cuántas palabras nosotros tenemos en nuestro idioma castellano que vienen del árabe? ¿Cuánto cogimos nosotros, sabes, de estas culturas árabes que traían sus culturas de Oriente y que trajeron, sabes, los cultivos del arroz, los cultivos de los La limones, de las receta, naranjas, sí. que trajeron tradiciones culinarias y de pensamiento que luego se mezclaron en España con nuestra propia esencia que teníamos y luego todo transitó a través del Nuevo Mundo Qué maravillosa la hacia... historia, además uno Es muy poder ver bonito. que dicen que quien no conoce la historia puede correr el riesgo de repetir errores, pero digamos que el no conocer la historia nos aleja de poder darnos cuenta que nosotros somos fusiones. Sí, señor. Históricamente hemos venido siendo fusiones, no existen culturas puras, a pesar de que algunos han querido y han vivido algunas épocas de purismo que nos ha costado mucho, para no mencionarlos ahorita, pero somos inmigrantes. Hemos sido un mundo de migrantes realmente y esas fusiones hacen incluso que los sabores sean más ricos. Por supuesto. Entonces, cada contacto con una civilización, con una cultura, con una idiosincrasia, va dejando su pozo y va haciendo sus aportaciones en el vocabulario, en la comida, en las costumbres, en la manera de interactuar con el otro. Sí. Entonces, todas las personas que piensan, por ejemplo, que una cierta monotonía, ¿sabes?, en Estados Unidos o una uniformidad, no es verdad. Es un país, cuando llegas aquí, ciento pues que cuarenta 160 culturas aquí. Es efectivamente. increíble, Entonces maravilloso también Houston. tenemos la suerte, además, en Houston, ya hablando más como ciudad, Sí, pues de poder disfrutar de una diversidad humana y cultural amplísima. sí. Pero fuera de eso, incluso en el amplio terreno del sur de Estados Unidos,
desde el punto de vista hispano, Sí. la riqueza es tan fuerte a todos los niveles que verdaderamente queremos, si volvemos a existir, invitamos a todos a celebrarlo, porque es una celebración, Sí. es una riqueza Eso va a ser mutua. lo que me estaba comentando de Andalucía y esto lo van a hacer Oh, cuando eso. sí, el programa Landalus es un programa que estamos haciendo más bien en la zona de Houston Ok, y que va a tener lugar a través de una serie de actividades gastronómicas, ¿eso es cuando? culturales, arquitectónicas, durante todo un año en la ciudad de Oh, Houston. Y estamos oh, además haciendo partenariados con distintas organizaciones de la ciudad para que sea una cosa que envuelva a las comunidades y desde luego os haremos partícipe y nos gustaría que maravilloso. estuvierais Claro, porque yo creo en que este tema. esto, digamos, Google Stories Magazine lo que busca, no solamente presentar personajes que nos cuentan cosas, sino de distintos países, para darnos cuenta que todos los consulados tienen, y sus distintas organizaciones, porque también hay cámaras de cada país, tienen una cantidad de eventos que hacen que tengamos la oportunidad de mostrar unas riquezas que le aportan Sí, señor. a toda la ciudad, e incluso a los americanos les encanta conocer todo este tipo de actividades que se hacen a nivel hispano. Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas la palabra hispano, pues efectivamente, Houston es una ciudad no solo dinámica y diversa, sino que es una ciudad desde el punto de vista diplomático y consular muy relevante. Es de las ciudades que tienen más consulados generales en Estados Unidos, creo que es la tercera. Y Ujú. desde luego, desde el punto de vista hispano, hay una excelente labor de coordinación y de trabajo con los distintos colegas hispanoamericanos y la verdad es que es un lujo que tenemos también que preservar, porque estamos en una parte de Estados Unidos, una parte del mundo, donde el español es un idioma importantísimo. Totalmente, así es. Sí, aquí sumamos, no restamos, aquí sumamos. Sumamos. Yo Y quiero, nuestra visión es siempre de sumar. exacto, Volviendo, si me permites, a otros ejemplos que vamos a hacer durante este proceso de celebración del acercamiento de las culturas, porque es una cultura que ha sido siempre una cultura muy cercana a la sí. nuestra, pues vamos a tener exposiciones, vamos a tener exposiciones en San Antonio, vamos a tener exposiciones en Nueva Orleans, vamos a tener conferencias, Mm. vamos a tener, en fin, todo tipo de actos y manifestaciones que recuerdan nuestros vínculos a unos niveles muy profundos. Eso es emocionante, la verdad. Yo digo que Sí, todo lo que es acompañar a los hispanos lo hacemos en Women's Story Magazine con mucha alegría porque sí, sentimos que hay tanto por mostrar que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se está claro, y haciendo. vamos a hablar desde luego de personas bueno, de personas que fueron emblemáticas y grandes héroes. Vamos a hablar de Gálvez, Mm, ¿eh? Vamos a hablar de Gálvez que además dio nombre a la ciudad de Galveston, que es una ciudad cercanísima totalmente así, a sí, señor. Houston y es uno de los ejemplos de personas que en un momento determinado eh, dedicaron toda su ilusión y todos sus esfuerzos a el bienestar de la zona en la que vivían. Exacto. Entonces es gente que se ocupó no solo de proteger los intereses españoles, la corona española, en el ámbito estratégico y militar, que también lo hizo porque hubo un apoyo claro a la independencia de los Estados Unidos, sino que también tuvo efectos desde el punto de vista humano, con vinculación de gente que vino de España, con la aportación, ¿sabes?, de reses, de comida, de intercambios a todos los niveles. Entonces creo que eso es una Interesantísimo. celebración porque eso es la vida. En Bueno, el fondo, un contacto permanente con el otro y un acercamiento muy necesario. y yo quiero amarrar esto con un papel que ha hecho es muy importante y es ese vínculo comercial, empresarial que hace España con Estados Unidos. Sí, señor. Ahí concretamente el consulado, ¿cuál es, digamos, su papel protagónico? Bueno, pues nuestro papel es, hacemos lo que podemos y desde luego hay tanto que hacer Sí, que uno siempre se puede quedar un poco frustrado, pero bueno, lo importante es con ilusión seguir adelante. Mira, me ha llenado de satisfacción que en el breve tiempo que llevo aquí hemos podido tener la visita a Texas de nuestro ministro de Economía, que ujú, tuvo la oportunidad de dialogar con sus contrapartes americanas, pero hubo también aquí un acercamiento con los elementos empresariales españoles y americanos interesados en España sí, y no podemos estar en mejor sitio, porque
El sur de Estados Unidos, pero en particular Texas, bueno, pues es un powerhouse, es decir, aquí está todo, aquí está la energía, aquí está la medicina, aquí está el contacto con el cielo, con las grandes empresas tecnológicas de navegación espacial. Sí. Entonces, ¿Y cuál es la participación de empresarios españoles aquí? hay, ¿Qué hay, empresas están claro, aquí? ¿Qué ahí sectores podríamos, están? la lista ¿Muy es larga? Porque bastante han larga, llegado bastante. efectivamente, y es una lista de más en la que hay de todo. Están las grandes empresas españolas, pero también hay startups, hay empresas pequeñas, hay clusters de empresas que se están buscando camino y en ese sentido yo creo que vamos a ver cada vez más, porque la pujanza de esta zona de Estados Unidos, la pujanza de Texas es tal eh, que se vuelve francamente atractiva. Eh, Hay la energía, está la energía, Sí. está hábitos tan importantes como la inteligencia artificial, como el buen Médico, enfoque, que tema es médico. el tema médico, por supuesto, el tema del espacio, ya lo hemos dicho. En fin, es que el tema de las infraestructuras, Sí. un país grande, los puertos, los aeropuertos. Entonces, Eso es impresionante porque cuando uno viene de países hispanos, nosotros somos primero países más pequeños, todo es más pequeño, uno está en Europa, Europa es todo casi que pequeño. Estados Unidos, recorrer Europa es mucho más fácil, pues digamos más cercano que hay gente de aquí de Estados Unidos, tan grande Estados Unidos que no conocen su propio país. Claro, es que es un Entonces uno país tan viene, grande, es todo un es tan grande. continente, Ese contraste, ¿cómo efectivamente. fue? Este contraste, bueno, la verdad es que este contraste tampoco lo sufro yo tanto porque, claro, también llevamos una tradición y muchos años fuera viajando por el Bueno, mundo. pero sí, es Entonces, verdad. como te decía antes que llevo más de 30 años, pues también es que han sido 30 años maravillosos en los que he tenido la posibilidad de vivir en los 5 continentes. Entonces, eso yo creo que como un ciudadano del mundo, porque en el fondo todos somos ciudadanos de un mismo planeta, no se Sí, nos más los puede olvidar, cónsules. ¿ok? Entonces, bueno, pues eso da también eh, en fin, una perspectiva bastante global. Bueno, es realmente apasionante poder hablar con el cónsul Jesús Sanz, porque además no solo ha estado en Europa y aquí en Estados Unidos, sino ha tenido oportunidad de hacer labor diplomática en Asia, en esa experiencia de otros continentes donde ha podido estar, donde has podido estar haciendo el trabajo diplomático, interesante contárselo a la gente aquí de Sin Libreto o Alguna Story. Claro que sí, bueno, pues sin libreto vamos. Sin libreto. Entonces, como ya te había dicho antes, pues he tenido el enorme privilegio y satisfacción de representar a mi país en 5 continentes. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de todos. Empecé mi carrera en África, luego la continué en París, pero luego también he tenido muchos puestos en Asia. En Tokio, eh, entiendo que usted. También empecé en China. Ajá. eh, En Estuve en Australia. China, efectivamente. Luego fui embajador de España en Nueva Zelanda y en muchos estados del Pacífico, sobre todo de la Polinesia, en Tonga, en Fiji, en Samoa, en las Cook Islands, en Kiribati. ¿Qué es esa vida por allá? Por Pues ejemplo, es algo, para muchas personas que no por conocen. ejemplo, yo lo recuerdo ahora de esa extraordinaria experiencia, es que, claro, para nosotros en España, el Pacífico, que es un océano muy vinculado con nosotros, porque es un océano también que nosotros ayudamos junto con los portugueses a descubrir y a iniciar y a meter en la circunnavegación mundial, pues, hombre, eso no deja de ser más que una enorme masa de agua Mm, que uno no sabe muy bien exactamente lo que abarca, pero luego cuando llegas allí, tuve la suerte de llegar al embajador de España en Nueva Zelanda, se hace como un zoom inmediato a una realidad es y tan luego llegas que lejos. es tan lejos, pero luego es tan diverso y tan cerca y tan variado. Sí. Entonces, lo que pensamos que es una cosa una uniforme, masa de agua, no. Luego tienes tus distintas culturas, la australiana, la neozelandesa, pero luego la polinesia, la melanesia, la micronesia. Es decir, se va aprendiendo y siempre se va descubriendo los trazos y contactos que han tenido contigo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Nueva Zelanda, eh, hemos también descubierto allí, ¿sabes?, importantes lazos, vínculos humanos entre España y Nueva Zelanda, de Ajá. españoles que fueron allí, que luego formaron de alguna manera sagas que han conservado su sabor y su querencia hacia Mm, antiguos modos de bailar, de comer, de festejar, y eso siempre es un placer. También, como dices tú, he estado en Tokio. Japón. Sí, Tokio, por ejemplo, eh, allá.
en Tokio, justo antes de venir a Houston, estaba destinado en Tokio. Tenemos un recuerdo porque es el lugar también donde mi hijo terminó sus estudios antes de venir, de movernos aquí a Estados Unidos. Y pues también un recuerdo fascinante. Y también un Sí, recuerdo otra fascinante, cultura, ¿no? otra cultura, pero también una cultura con la que ya tuvimos contacto hace muchos años. Ujú. Y ya había, a través sobre todo de las misiones jesuitas, ya empezó a haber un contacto imponente con Japón, un poco trazando además vínculos muy cercanos con el famoso Galeón de Manila. Es Mm, decir, el Galeón de Manila, que tú sabes sí, que fue la primera ruta de globalización mundial, la que España estaba a la cabeza, puesto que este galeón, llamado de Manila, sí. lo que hacía era desde Manila traer las mercancías de China, las llevaba a Acapulco, cruzaban México por tierra y luego desde el Atlántico a Sevilla, a Cádiz y Europa. Vamos a tener que organizar una charla para que nos cuentes todo este tema histórico, porque eso a veces es un poco de filigrana, como decimos nosotros los hispanos, porque es muy en detalle. Cuando se ha podido ir a cada país y estar un tiempo viviendo, los engranajes son más fáciles de conocer y Sí, de poder sí, hacerlos, ¿no? y uno descubre siempre contactos. Desde hace muchos años siempre ha habido gente por el mundo moviéndose, como tú decías, todos somos inmigrantes, todos vamos a descubrir cosas nuevas, a interactuar. Cerrando el recorrido ya, si me permites, claro, también conozco más de Asia, también fui, es una experiencia que quiero también compartir con vosotros y con nuestros amigos. También tuve el honor de ser embajador de la Unión Europea En en Tailandia Tailandia, y que en Laos. Tailandia sí, que es Entonces, otro esto mundo. es otra dimensión que para mí fue enriquecedora, porque sabes que nosotros, España, también tenemos, lógicamente, somos Europa y tenemos una gran componente en la Unión Europea. Entonces, desde la perspectiva profesional, el tener también el bagaje comunitario y ver cómo a nivel europeo nosotros nos movemos en el mundo, pues fue una experiencia importante. Por lo Sí. demás, del sureste asiático, pues tengo también un enorme recuerdo. Es decir, que cerramos el bucle y volvemos otra vez aquí, a Estados Sí, Unidos, al aquí quinto está. Y aquí hay continente. una gran representación de españoles. Tuvimos la oportunidad de conocer a Ana, quien dirige la Casa La casa de de España, España, que efectivamente, llevan más de Houston, 50 años. Es un trabajo maravilloso con un grupo de españoles sí. estupendos de distintos estados. Estupendo, de distintos estados, de distintas áreas y temáticas profesionales, pero desde luego todos son bienvenidos y estamos todos unidos en este acercamiento maravilloso, no solo con Estados Unidos y los americanos, sino también en esta parte de Estados Unidos con nuestros amigos hispanos. Sí, qué maravilla. Entonces Nosotros eso ya hay que celebrarlo mucho porque juntos somos mucho y sumamos. somos muy poderosos. Sí, totalmente. Y yo, pues obviamente ya estamos llegando al final de nuestro video podcast Sin Libreto by Bullet Stories. Nos podríamos quedar hablando mucho tiempo con este maravilloso cónsul que tiene una vida estupenda alrededor de Bueno, los sitios donde ha ido, pero no quiero cerrar sin preguntarle ese tema de papá, mi hijo, ¿qué ha significado todo eso en la vida de este hombre que tiene tantos compromisos diplomáticos? bueno, pues, ¿qué ha significado? La verdad, ha significado lo más importante también que tenemos todos, ¿no? Nuestra familia. Y ahora que me das esta oportunidad, yo también quiero agradecerle a él, en este caso, a mi hijo, el haber compartido toda esta vida conmigo. Y además se lo agradezco porque, quiero decir, vemos la parte bonita, pero también tiene partes duras. Quiero decir, esta vida de diplomático, pues desde luego es muy gratificante, pero tiene también una cara de la moneda que es, bueno, que hay también un desarraigo Sí, y que hay desarraigo. también Estás en que hay que aprender a llevar uno en el corazón siempre las relaciones humanas. Porque además te puedes ir de un país, pero eso lo vas a llevar siempre dentro. Y entonces yo tengo la prueba por mi propia experiencia de que es duro irse de un sitio, pero desde luego siempre se lleva uno lo bueno dentro. total. Y ¿Y a eso él es cómo una ha sido magia. para Y ti? entonces yo tengo la satisfacción de ver que eso en mi hijo, por poner un ejemplo, lo ha asumido bien y que le ha enriquecido. Sí.
Entonces yo creo que esto es una cosa muy bonita que debemos compartir y que debemos cuidar. Yo creo que vamos a tener que hacer un podcast con él, Pues sí, porque la verdad es que adelante. siendo joven y todo este conocimiento al lado de un diplomático, de un Sí, papá que tiene las oportunidades de poderle, digamos, brindar una educación multicultural. Ese de ser chicos que piensan de una manera totalmente distinta y no como a veces los hispanos que somos muy arraigados a nuestra tierra, que eso no es que sea malo, pero es también el tema de poder pensar que somos a dónde vamos. claro. Pues entonces, déjame insistir que efectivamente el arraigo a la tierra es bueno y sobre todo en ciertas circunstancias cuando estamos lejos de ella todavía más. Pero sabes que es importante tener siempre el confort y el arraigo de nuestra tierra. Sí, Dicho lo cual, yo se lo voy a proponer y él seguro que que va a estará querer. encantado. Además, vive aquí, ahora en Houston. Sí, lo Antes tuve oportunidad de hacía los... conocerlo, sí, Efectivamente, estás en Dallas, pero ahora estamos ya todos en Houston, o sea que será un placer sí. hablar con vosotros de nuevo. Pues, como ustedes se dan cuenta, aquí en Sin Libreto by Woodland Stories contamos historias del alma, el corazón, de personas de carne y hueso, estos diplomáticos que viajan mucho también tienen sus momentos de, digamos, de dificultad porque es siempre estar pensando en la comunidad para lo cual han estado estudiando, pero también su vida privada a veces termina un poco relegada. Sin embargo, el trabajo que está haciendo este cónsul Miguel Sanz en Houston, pues ustedes lo han podido ver. Yo espero que en una próxima oportunidad alguno de ustedes sea quien esté aquí contándonos su historia, inspirando y conectando a otras personas. Compartan por favor este video podcast. Estamos en las redes sociales, en YouTube o en Spotify. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mil Muchas gracias gracias, así por Patricia. Un placer, un enorme. Un saludo.